Ahora recibimos al doctor Víctor Zayas de Estados Unidos con un tema, construcción para la funcionalidad después del terremoto. El doctor Víctor Zayas tiene un doctorado en ingeniería sísmica de la Universidad de California en Berkeley, una maestría en ingeniería estructural de la misma universidad. Tiene una licenciatura en ingeniería civil en el City College de Nueva York. Víctor comenzó su formación de ingeniería en 1966 en la Escuela Secundaria Técnica de Brooklyn en Nueva York, estudiando ingeniería mecánica, lo que le ayudó a desarrollar y fabricar los aisladores de péndulo. Durante la década de 1970 trabajó en su tesis doctoral con grandes profesores, con el objetivo de desarrollar estructuras dúctiles que no colapsaran durante terremotos. Hoy en día los códigos de construcción de todo el mundo especifican el uso de estructuras dúctiles, que han salvado más de 1 millón de vidas al evitar colapsos. Desde 1975 a 1985 la actividad profesional de Víctor se centró en el desarrollo e implementación de estructuras dúctiles. Mientras trabajaba en el laboratorio de la Universidad de California, Víctor observó que las estructuras dúctiles que estaba ensayando sufrían daños graves. Las estructuras dúctiles son lo suficientemente flexibles como para evitar el colapso, ya que permiten grandes desplazamientos inelásticos que disipan la energía en los terremotos. Si bien no colapsan, estas estructuras sufren daños que obligan a su demolición después de terremotos. La idea del doctor Zayas fue que el daño podría evitarse absorbiendo los desplazamientos sísmicos mediante un movimiento pendular deslizante de pequeña amplitud. Estos aisladores de péndulos deslizantes pueden soportar grandes cargas estructurales, absorber los desplazamientos laterales de los terremotos y disipar su energía manteniendo la estructura sin daño. Los aisladores de péndulos son ahora la alternativa preferida a las estructuras dúctiles. En el 1985, Víctor fundó el sistema de protección sísmica para manufacturar e implementar aisladores de péndulo. El aislador de péndulo simple, original, utiliza el movimiento de péndulo deslizante para evitar daños en la estructura. Posteriormente, Víctor desarrolló e implementó aisladores de doble péndulo, con un mecanismo pendular diseñado para evitar daños en la estructura y un segundo mecanismo pendular diseñado para evitar daños en los componentes arquitectónicos del edificio. Más tarde, el doctor Zayas desarrolló e implementó aisladores de triple péndulo, capaces de mantener los hospitales en funcionamiento después de un terremoto, protegiendo el equipo médico y el contenido de los daños sísmicos, además de proteger las estructuras y los componentes arquitectónicos. Los aisladores pendulares del doctor Zayas se han implementado en 40 millones de pies cuadrados de hospitales y en 400 millones de pies cuadrados de edificios importantes, puentes y facilidades industriales en todo el mundo. La invención de los aisladores de péndulos de Víctor ha salvado miles de vidas al mantener los hospitales 100% funcionales después de terremotos. También se han ahorrado billones de dólares en montos por reparación al evitar daños en muchos edificios importantes, puentes e instalaciones industriales en 34 países. La Asociación de Ingenieros Estructurales de California otorgó a Víctor el premio por su trayectoria y por sus mejoras a la profesión de la ingeniería estructural. La Universidad de California lo eligió miembro de su Academia de Alumnos Distinguidos por su innovación pionera y su impacto duradero en la ingeniería estructural y sísmica. Su tesis doctoral sobre estructuras dúctiles fue elegida para el Salón de la Fama de la ASCE por haber salvado miles de vidas al evitar el colapso de estructuras durante los terremotos. Es para nosotros en esta jornada también un honor recibirlo al doctor Víctor Zayas en tan importante recordación. Doctor, buenos días, le escuchamos. Buenos días. Es mi honor participar aquí en presentando la próxima etapa de la ingeniería estructural. Vamos a, vamos a presentar el concepto. ¿Se ve o no se ve? ¿No se ve? ¿Se ve mi pantalla? Está la función de ¿O compartir. se ve? No se ve. Está compartiendo la pantalla, pero no la presentación. ¿Qué se ve?
La pantalla ¿Nada? está presentando la pantalla en la que estamos. Ahora estamos viendo. Ok, déjame tratar otra vez. ¿Se ve Estamos, o no se sí, ve? sí vemos. ¿Se ve Estamos, la presentación? sí, doctor. La presentación se ve. Sí, qué bien, gracias. Perdón para, para el dilate aquí. En realidad es mi honor presentar la próxima etapa de la ingeniería estructural, que es conservar la funcionalidad después de terremotos. Durante terremotos fuertes hay muchas pérdidas de funcionalidad. Hace 3 años, los terremotos de Turquía. Víctor, ahí se ve bien. Sí, Está bien ya. ¿está bien? Ok. Hace 3 años, los terremotos de Turquía causaron 35,000 edificios colapsar. Aquí se ve que las demandas de fuerzas sísmicas alcanzaron 9G, 9 veces la fuerza de gravedad. El día 1, 14,000 edificios colapsaron. 11,000 edificios colapsaron en los días 2 a 7. 6,000 edificios colapsaron en los días 7 a 14. 4,000 edificios colapsaron en los días 14 a 30. En total, 55,000 personas murieron. 134 hospitales perdieron funcionalidad. 20,000 personas murieron porque no podrían recibir atención médica. Este hospital de Adana estaba en la zona de desastre. Siguió funcionando a 100%. Atendió a 10,000 personas heridas por el terremoto. Aquí se ven los aisladores que cumplen con el estándar americano arriba de las columnas. Esos aisladores son muy flexibles y pueden absorber los desplazamientos del terremoto para minimizar daño a los equipos médicos adentro del hospital. Aquí se ve que los aisladores redujeron los cortes en la base de la estructura unos 70%. Aquí se enseña que los aisladores redujeron las aceleraciones de los pisos 70%. Son estas reducciones en las aceleraciones de los pisos que son esencial para proteger los componentes, equipos médicos y los componentes arquitecturales. Este hospital de Elazig estaba en la zona de desastre del terremoto de 2020. Siguió funcionando a 100%. Atendió a 1,000 personas heridas por el terremoto. Estos hospitales tienen aisladores de péndulo triple, que tienen los 3 mecanismos para proteger los equipos médicos, los componentes arquitecturales y los componentes estructurales. Aquí vamos a mirar un ensayo de estos aisladores durante el terremoto que ocurrió en Japón más fuerte de 1995. Abajo se ve los aisladores absorbiendo los desplazamientos del terremoto y el edificio del hospital arriba se mueve suavemente. Vamos a verlo otra vez. Aquí el aislador está absorbiendo los desplazamientos grandes del terremoto
pero el edificio se mantiene suavemente moviendo y aquí adentro del hospital hay unos pocos problemas, pero nada que no permite la funcionalidad. Los péndulos triples cumplen con el Código de Estructuras americano y los péndulos triples cumplen con el estándar de aisladores americano. Es esencial que aisladores cumplen con un estándar de materiales adecuado y este estándar americano es el único estándar de aisladores que tiene bien éxito durante terremotos. Lo que enseñó profesor Enrique Morales, el puente de Bahía de Caracas de Ecuador, mantuvo el 100% de funcionalidad durante el terremoto 2016. La falla sísmica fracturó directamente debajo de este puente. Durante las primeras 24 horas después del terremoto, 15,000 vehículos cruzaron este puente para evacuar la ciudad de Bahía de Caracas. Aquí se ve un hospital que estaba muy cerca del puente. Este hospital a 200 metros del puente de afuera parecía que estaba bien, pero vamos adentro y vemos los daños arquitectónicos adentro del hospital. Más daños arquitectónicos adentro del hospital. Más daños arquitectónicos adentro del hospital. Los doctores y enfermeras no pueden trabajar en estas condiciones. Este hospital y 22 más hospitales tuvieron que cerrar el día del terremoto, el día que se necesitaban los hospitales los más. Todos los edificios en Bahía, cerca del puente, sufrieron graves daños, pero el puente siguió 100% funcionando, salvando muchas vidas con la evacuación. Aquí se ve el puente después del terremoto con los izadores arriba de las pilas, la carretera funcionando. Aquí está un hospital en la ciudad de Puerto Viejo, destruido. Este hospital en la ciudad de Manta, destruido. La política nacional de hospitales seguros de Ecuador dice que hospitales nuevos se deben construir para funcionar a su máxima capacidad después de terremotos. Es importante que ingeniero estructural reconozca que solo cumplir con el código estructural es solo para evitar colapso. Si tú quieres construir un hospital para funcionar después de un terremoto, es esencial implementar el estándar de aisladores americano. Hasta este día, 20 estructuras esenciales con aisladores que cumplen con el estándar americano han conservado el 100% de su funcionalidad después de terremotos que provocaron la demolición de más de 700,000 estructuras. El Centro de Respuesta de Emergencias en Acapulco, México, mantuvo el 100% de funcionalidad después del terremoto de 2021. Ese centro de emergencias estaba a 9 kilómetros del epicentro, construido en suelos blandos. El centro no tuvo ningunos daños al equipo de comunicación, ni vidrios rotos, ni daños a componentes arquitectónicos. Esa fue la primera vez que un centro de emergencia podía responder al 100% de todas las llamadas de emergencia. Aquí se ve los embosalizos y los vidrios de afuera. Ningunos daños ocurrió en este edificio para un terremoto muy grave. En Chile, estos dos tanques de concreto grande pasaron el terremoto de magnitud 8.8 y una réplica de 7.1 que estaba a 3 kilómetros de estos tanques.
Estos tanques de concreto conservaron 100% funcionalidad. Los tanques son esenciales para el país de Chile producir electricidad. Estos tanques de gas líquido en México mantuvieron 100% funcionalidad después del terremoto de magnitud 7.7 de 2022. La fuga de billones de litros de líquidos inflamables hubiera provocado un gran desastre y incendio. Esta es la planta en las Filipinas de la empresa Texas Instruments. Nosotros conocemos sus calculadores, pero ellos no ganan ningún dinero vendiendo calculadores. 60% de sus entradas por mundial vienen de esta factoría. Esta factoría produce equipos de microprocesadores para equipos médicos que van adentro de los hospitales. Esta planta mantuvo 100% de funcionalidad después del terremoto de magnitud 6.1. El aeropuerto y otros edificios cerca de esta planta estaban cerrados por daños sísmicos. Pero solo poniendo un aislador no es una solución. Si tú no pones un aislador que cumple con un estándar adecuado, tú estás haciendo problemas, tú no estás solvando los problemas. 6 hospitales en Turquía con otros tipos de aisladores sufrieron daños severos. Aquí está un reporte de los ingenieros que hicieron inspecciones en esos hospitales. Este hospital con otros tipos de aisladores sufrieron daños graves y se tuvo que evacuar el día del terremoto. Adentro se ve daños interior al hospital. Más daños interior al hospital. Más daños interior en el hospital. Más daños interior en el hospital. Estos aisladores causaron estos daños severos y estaban certificados europeo. Solo hay 2 estándares de aisladores en el mundo. El estándar americano, que tiene 37 años de éxito en terremotos, y el estándar europeo que estaba puesto en este hospital. El estándar de europeo permite materiales muy malos que no funcionan y tienen capacidades muy peligrosas. Este hospital en Nueva Zelanda tenía aisladores de goma. Durante terremotos de magnitud 6, sufrió daños severos al 30% del costo de construir un nuevo hospital. Los aisladores en este hospital estaban hechos con materiales buenos. No era problema de malos materiales de los aisladores. El problema era que el diseño de la estructura se hizo solo para cumplir con el código estructural, que solo tiene el propósito de evitar colapso. Y el hospital no colapsó. Pero cuando tú haces un aislador bastante fuerte y bastante rígido para no colapsar durante el terremoto máximo considerado, esos aisladores no se desplazan durante terremotos normales o de diseño. Entonces, tú tienes un edificio que se hizo el diseño más bajo porque tenía aisladores, pero los aisladores no se mueven durante los terremotos de diseño. Entonces, los hospitales sufren más daño que hospitales sin aisladores. Eso solo se evita especificando el estándar de aisladores americano. Aisladores con materiales malos causan daño. Es necesario implementar el estándar de aisladores americano. Este es el estándar, que es una publicación de la Universidad de California, Berkeley, donde yo estudié,
y ya tiene 37 años de éxito durante terremotos. El 90% de hospitales con diseños por código están perdiendo funcionalidad. En mi pueblo de California, este hospital nuevo, recientemente construido, pasó un terremoto de magnitud 6.4 y tuvo que cerrar el día del terremoto a causa de daños en componentes arquitectónicos. El código estructural no evita los daños de componentes arquitecturales. Hospitales no pueden funcionar sin los componentes arquitectónicos. Cuando el código permite derivas de 2%, tú no puedes esperar que el hospital va a seguir funcionando. Este hospital en mi pueblo también estaba muy cerca a la falla y sufrió daños mucho más graves. Esos daños arquitectónicos causaron que el hospital se mantuvo cerrada para 3 meses después del terremoto. El costo de reparación era 10% del costo de construir un nuevo hospital. Este hospital no tenía ningún daño estructural, pero no se podía atender a las personas heridas el día que se necesitaba el hospital lo más. Daños adentro de ese hospital durante ese terremoto. Daños adentro durante ese terremoto. Ese hospital cumplía con el código estructural para facilidades esenciales con factores de importancia de 1.5. Y aquí se ve los daños a los componentes arquitecturales. Este hospital en Chile fue uno de 60 hospitales que perdieron funcionalidad durante los terremotos de magnitud 8.8. Este hospital sufrió graves daños arquitectónicos. Aquí se ve el interior del hospital. Este hospital en Japón fue uno de 176 hospitales que perdieron funcionalidad. 176 de 180 hospitales perdieron funcionalidad. Eso fue una pérdida de 90% de los hospitales que no estaban disponibles para atender a las personas heridas. En México, en el año 2017, 26 de 31 hospitales perdieron funcionalidad después del terremoto de magnitud 7.1. Aquí se ve uno de esos hospitales que no tenía daño estructural, pero sufrió daños arquitectónicos. Otro hospital que fue dañado y demolido. Otro hospital dañado y demolido. Otro hospital dañado y demolido a pesar que tenía amortiguadores. Otra vez, si tú solo pones amortiguadores para cumplir con el código estructural y tú haces el diseño del hospital para mantener las derribas a menos de 1% o 2%, va a sufrir mucho daño y tú lo vas a tener que demolir. La única forma de evitar daño es especificar el estándar de aisladores americano. Este hospital perdió funcionalidad por daños arquitecturales. Otro que perdió funcionalidad por daños arquitecturales. Aquí se ve adentro de uno de ellos los daños en los componentes arquitecturales. Cuando los hospitales pierden funcionalidad, los pacientes son trasladados a la calle. Los heridos no pueden recibir la atención médica que necesitan y muchos mueren. Pacientes en la calle en México. Pacientes en la calle. Pacientes en la calle. Pacientes en la calle.
pacientes en la calle, en carpas, en la oscuridad, en la oscuridad, en la oscuridad. Esto ocurre cada vez que hay un terremoto mayor. Los hospitales están cerrando. Pero 4 millones de metros cuadrados de hospitales han instalado aisladores de péndulos triples siguiendo el estándar americano para mantener su funcionalidad. En mi pueblo, el Hospital de San Francisco. El Hospital de la Universidad de Stanford. El hospital, otro hospital en California. Otro hospital en California. Otro hospital en California. Este hospital en Turquía tiene 1 millón de metros cuadrados de edificios hospitalarios. Este hospital en Turquía, 550,000 metros cuadrados de edificios hospitalarios. Este con 350,000 metros cuadrados. Este con 200,000 metros cuadrados. Este con 300,000 metros cuadrados. EPS ha implementado nuestros aisladores de péndulos triples en muchos hospitales en Turquía. Por eso tenemos esos ejemplos de su éxito durante los terremotos. ¿Por qué tantos hospitales en Turquía con aisladores para funcionalidad? Desde el año 1999, 70,000 personas en Turquía han muerto por terremotos. Se podría haber salvado 30,000 vidas si los hospitales mantuvieron su funcionalidad. El ministro de Salud de Turquía requiere que todos los hospitales nuevos implementan aisladores para la funcionalidad después de terremotos. Este hospital en Nueva Zelanda también con los aisladores por el estándar americano. Este hospital en Ecuador, en el Hospital de Piñas. La Organización de Salud Mundial especifica que los hospitales se tienen que construir para funcionar a su máxima capacidad después del terremoto. Por eso la política nacional de Ecuador dice la misma cosa. Sigue la Organización de Salud Mundial. Aquí vemos uno de los hospitales con estos aisladores por el estándar americano en Perú. Aquí se ve otro hospital en Perú con los aisladores americanos. Otro hospital en Perú con los aisladores americanos. Otro en Perú. Otro hospital 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 en Perú. ¿Por qué tantos hospitales en Perú? En el año 2007, el nieto del presidente de Perú murió en un terremoto porque el hospital cerca de él estaba cerrado. El presidente puso una ley que todos los hospitales en Perú tienen que implementar aisladores que cumplen con el estándar americano. Y esto es el estándar americano que tiene 37 años de éxito en manteniendo funcionalidad de facilidades después de terremotos. Es importante saber que este estándar se implementa en conjunto con el estándar estructural, pero el estándar estructural solo tiene el propósito de evitar colapso.
Si tú quieres evitar daño y mantener funcionalidad, es necesario especificar este estándar. Otra vez vamos a mirar cómo funcionan estos instaladores. Son muy flexibles. Son mucho más flexibles que lo que requiere el código estructural. Y solo siendo flexible es posible evitar los daños a los contenidos de un hospital. Construyendo para la funcionalidad. Ya tenemos 40 años haciendo eso. Y las corporaciones y gobiernos más grandes del mundo están confiando en el estándar americano de instaladores para proteger sus facilidades más importantes. Las oficinas centrales de la empresa de Apple en mi pueblo de California. La plataforma marinero del petrolero Exxon. La Corte Federal en San Francisco. Un centro de justicia en California. Policía municipal en California. El Aeropuerto Internacional de San Francisco. Otro gran aeropuerto en Turquía. Otro aeropuerto en Turquía. Policía municipal en California. Centro de Emergencias de Los Ángeles, California. Centro de Computadoras en California. Centro de Computadoras en Turquía. Un museo en Los Ángeles. El estadio de fútbol americano en Los Ángeles. Otro museo en Los Ángeles. Otro museo en Los Ángeles. Un centro de artes en Taiwán. Unas viviendas en Taiwán. Otra vivienda en Ecuador. Una vivienda en México. Otra vivienda en Ecuador. Otra vivienda en Ecuador. Otra vivienda en Ecuador, México. Una galería de artes en Nueva Zelanda. La iglesia de los Mormons en Utah. La iglesia de los Mormons en Chile. Una iglesia católica en California. Todas estas facilidades tienen la diferencia en construirse para funcionalidad después de un terremoto. No solo para cumplir con el código estructural para evitar colapsos. Ninguna de las facilidades que tienen estos izadores siguiendo el estándar americano han perdido funcionalidad durante terremotos. Y ya tenemos 37 años haciendo eso. Pero hay muchos izadores peligrosos instalados porque no cumplen con el estándar americano. Aquí en un hospital en Ecuador se ve uno de los izadores siguiendo el estándar europeo. Mirando más cerca, llaman este izador un péndulo, pero es tan plano que en realidad yo digo que no es un péndulo. Y tiene capacidad de desplazamiento bien pequeño. Si se repite el terremoto de 2016, este deslizador se va a pasar de su base y el hospital va a colapsar. Este izador no tiene la capacidad de corte adecuada. No tiene la fuerza de centrado adecuado. Y tiene materiales malos. Aquí se ve esos mismos izadores arriba de columnas de 3 metros. Cuando el terremoto de 2016 repite, este hospital se va a pasar de esas placas pequeñitas. El hospital se va a caer 3 metros entero y la gente adentro del hospital van a morir. Todo esto está ocurriendo en Ecuador porque no se están implementando el estándar de izadores americano, excepto el cuerpo de ingenieros que siempre implementa el estándar de izadores americano.
pero los hospitales no lo están haciendo y muchos edificios. En Ecuador hay más de 1,000 de estos aisladores peligrosos ya instalados en edificios. La Universidad de las Fuerzas Armadas puso una advertencia al ministro de Salud que esos aisladores, sin cumplir con la norma americana, presentan un riesgo muy grave de colapso. También necesitamos mantener los puentes funcionando después de los terremotos. Entre el cuerpo de ingenieros y este puente de Chichi en Quito, Ecuador, este puente de Vilorita en Quito, Ecuador, este puente de Upano en Ecuador, este puente en Esmeraldas en Ecuador, uno de 4 puentes en Esmeraldas que tienen aisladores por el estándar americano. Otro puente en Ecuador, en mi pueblo de California, este puente nuevo. En mi pueblo, este puente. Otro puente en California. Otro puente en California. Otro puente en California. Un puente en Mississippi. El puente mayor entrando a la ciudad de Nueva York. Un puente en Colombia. Este puente en Colombia que cruza 2 fallas sísmicas activas. Este puente en Colombia que da 360 grados de curva para evitar unos 6 metros de túneles. Otro puente en Colombia. Otro puente en Colombia. Este puente en Colombia de concreto prefabricado se construyó prefabricado al lado del río, entonces se puso arriba de 4 aisladores cruzando el río. Un complejo de carreteras en el estado de Washington. El puente nuevo cruzando la canal de Panamá. Pero una carretera con aisladores malos ya casi colapsó durante un terremoto en Turquía. Este es un reporte de inspección de esa carretera después de ese terremoto. Aquí se ve la carretera, 2 kilómetros de largo de carretera. Subió falla estructural. Aquí se ve que las vigas de la carretera ya no están soportadas arriba de las columnas de la carretera. Solo esta pared de choque para que todas esas secciones no se colapsan al piso. Aquí se ve las unidades de disipación de acero rotas. Los aisladores desplazaron afuera de sus placas. Las unidades de disipación viscosos rotos. Se retiraron 2,500 componentes del sistema de aislamiento europeo y se reemplazaron con aisladores cumpliendo con el estándar americano. Es muy importante en Ecuador que respetan que aisladores deben cumplir con el estándar americano. Otra vez mirando cómo funcionan esos aisladores por el estándar americano. Son muy flexibles y evitan las exhalaciones grandes adentro del hospital y minimizan los daños a los equipos adentro del hospital. Conservar la funcionalidad después de terremotos. Yo le doy gracias a los ingenieros de Ecuador por salvar vidas construyendo para la funcionalidad. Entonces. Muchísimas gracias al doctor Víctor Zayas. Excelentísima su exposición, su intervención respecto de su invención. Tenemos algunas preguntas en el chat. Vamos a proceder a indicarlas.
Eric Venegas nos pregunta, doctor, excelente exposición, ¿cuál sería la consideración al momento de diseñar estos aisladores en suelos blandos, en donde el criterio de velocidad de ondas S es menor que 180 metros por segundo? Tenemos estos aisladores aplicados en muchos proyectos con suelos blandos. Yo enseñé el centro de emergencia de Acapulco, que estaba en suelos muy hondos y muy blandos. También tenemos varios edificios en la Ciudad de México en los suelos muy blandos. La consideración de eso es que esos aisladores necesitan capacidad de desplazamiento más grande que los aisladores en los suelos firmes o las rocas. Muchas gracias. Tomás Morocho indica, hoy más que nunca la seguridad estructural ya no puede considerarse únicamente como una medida técnica o regulatoria, sino como una responsabilidad ética y social. Félix López Machuca pregunta, en Piñas, provincia del Oro, tenemos un hospital sobre aisladores sísmicos. ¿El conferencista podría opinar al respecto? Muchas gracias. Sí, yo enseñé el foto de ese hospital, ¿ok? Estaba especificado ahí los aisladores que yo enseñé peligrosos por el estándar europeo. El constructor miró esos aisladores y dijo que yo no puedo hacer eso. Eso está muy peligroso. Era obvio al constructor que no se debía hacer eso. So, él consiguió permiso a cambiar a los aisladores americanos. Y eso es como estamos con los aisladores americanos en ese hospital en Piñas. Y en este día, en Quito, está en construcción un hospital en Quito con los aisladores americanos también. Están reconociendo que si tú vas a poner aisladores, tú tienes que cumplir con el estándar americano. Ok, Sandino Guerrón ha levantado la mano. Por favor, ingeniero. Doctor Sayas, felicitaciones por su conferencia, realmente muy instructiva. Yo tenía un par de preguntas. Aquí en Ecuador utilizamos mucho el estándar ASCE7, Sí. sí, y, y realmente no usamos estándares específicos para aisladores de base. ¿Cree usted que es suficiente lo que indica el ASCE7 o se necesita consultar el estándar específico que usted ha mencionado? Muy bien que tú pones esa pregunta porque es algo que muchos ingenieros no entienden. ¿Okay? El ASCE 7 es el estándar de diseño de estructuras. Y ese estándar de diseño de estructuras tiene el propósito de evitar colapso. Okay? So, el estándar de aisladores americano es el estándar de producto de aisladores que se aplica en conjunto con el estándar ASCE 7. Si tú quieres funcionalidad de una facilidad después del terremoto, tú tienes que especificar ese estándar de producto de aisladores. El ASCE 7 te dice en capítulo 1 que las cargas de diseño de ASCE 7 tienen que ser menor de los límites de cargas de diseño especificado para un producto de aisladores compatible con el ASCE 7. El estándar americano que yo enseñé es el único estándar para productos de aisladores compatibles con el ASCE 7. Tú no puedes considerar construir una estructura de concreto sin especificar los estándares de concreto.
tú no puedes considerar construir un edificio de acero sin especificar los estándares de construcción de acero. Y nunca tú debes construir una estructura con aisladores sin especificar el estándar de aisladores americanos. So, no es aceptable no poner un producto, estándar de producto de aisladores. Es peligroso. Doctor, muchas gracias. Realmente la pregunta nos dejó claro, creo, a todos nosotros, ¿no? Tenía otra pregunta adicional. Eh, Nosotros aquí en nuestro medio, cuando escuchamos aisladores de base, rápidamente pensamos en que está cubierta lo que es funcionalidad y también cubierto lo que es daño. O sea, se evita, ¿no? ¿Cómo explicaría a un revisor de proyectos o a una autoridad pública, ¿no? La diferencia entre un edificio aislado y un edificio diseñado para seguir funcionando después del terremoto? Y yo puedo regresar a el estándar americano para contestarte. ¿Ok? Si tú solo sigues el IC 7, tú tienes el mismo límite de derribas si tú usas aisladores o tú no usas aisladores. Entonces tú esperas que el daño va a ser igual. Si tú quieres usar aisladores para evitar el daño, tú tienes que especificar el estándar americano. El estándar americano de aisladores limita las derribas a menos de 3 por mil. ¿Okay? Y también limita las aceleraciones adentro del edificio a menos de 0.3 G. Sin especificando el estándar de aisladores, tú no tienes esos límites en derribas y aceleraciones. Tú solo tienes las condiciones para evitar colapso. Si tú sigues el capítulo 17 para hacer diseño de un aislador, ese aislador va a tener bastante fuerza y rigidez para no colapsar durante el terremoto máximo considerado. Pero ese aislador no se va a mover durante un terremoto de diseño y la estructura va a sufrir más daño por esa razón. Muchas Muchas gracias, gracias. doctor. Me quedó claro, gracias. Muchas gracias. Gracias, Sandino, también por tus preguntas. Doctor Sayas, realizaremos dos preguntas Qué más. bien. Dos preguntas más. Y luego de eso terminaremos esta jornada, para lo cual, bueno, ahí les pediré, así que vayan preparándose, luego enciendan sus cámaras para hacer un registro fotográfico y como cada año quede registrado eso en nuestras redes. Pero Michael Smith pregunta, ¿en cuánto por ciento del costo de construcción se eleva el costo de un hospital al aplicar estos aisladores? Excelente presentación, saludos desde Caracas. De paso le saludamos al doctor que también estuvo con nosotros, me parece, en la segunda jornada. Ok, nosotros tenemos unos 4 millones de metros cuadrados de hospitales construidos con estos aisladores para funcionalidad. Y en promedio, el costo de construcción salió igual a una estructura dúctil de buena calidad. So, no necesario es un costo de más en la construcción, pero el costo es menor en edificios grandes que en edificios pequeños. En los hospitales más pequeños, como lo que yo enseñé en Ecuador y en Perú, están los costos saliendo como 2 o 3% más que una estructura dúctil. Muchísimas gracias. Emanuel Vélez también pregunta, ¿pueden los aisladores de masa sintonizada ser una alternativa para hospitales o ser una medida de complemento para los péndulos triples del estándar americano? Esos tipos de amortiguadores tienen su uso para
reducir movimientos durante vientos. ¿Okay? Cuando tú pones esa masa en la parte arriba de un hospital, tú estás amplificando los problemas sísmicos. Más masa te puede ayudar contra los vientos, pero hace condiciones sísmicas más peligrosas.